Hola, hola hermanito, buenos días. Les saluda William Torres desde la hermana República de Sonsonate, llevándoles hasta la comodidad de sus hogares la palabra de Dios. Este día, jueves 25 de junio, me ha tocado a mí llevar el evangelio de este día para crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. El evangelio ha sido tomado del libro de San Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 29. Y todo lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No bastará con decirme Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí, aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él. Aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre la roca. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue gran desastre. Cuando Jesús terminó este discurso y la gente admirada de cómo enseñaba, porque lo hacía con autoridad y no como sus maestros de la ley. Esta es palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanitos, podemos comprender, podemos ver cómo el Señor nos da esta enseñanza, ¿verdad? A la vez que nos da una enseñanza, nos advierte que la salvación requiere obediencia y no solo palabras, no solo ahí estar aparentando golpes de pecho, de rodillas, ¿verdad? Y haciendo una guerra de palabras, sino que Él mismo nos dice que solo quienes cumplen la voluntad de Dios entrarán al reino de los cielos y no los de falsa devoción, ¿verdad? Podemos ver que a veces muchos de nosotros pues vamos a misa, ofrendamos, pero quizás no pusimos ni siquiera atención a la palabra de Dios y dimos una ofrenda de lo que nos sobraba. Pero Jesús por eso utiliza esta parábola para comparar qué sucede a los que practican sus enseñanzas con quienes no lo hacen. Porque si tú vas a misa tienes que escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Las enseñanzas que el Señor nos da, por eso Él habla aquí de esta parábola, de qué sucede al que escucha su palabra y no la pone en práctica. Si tú escuchas la palabra de Dios, escuchas la verdad y la pones en práctica, vas a ser como aquel que edificó su casa sobre roca, sobre un lugar fuerte, donde cuando lleguen las tormentas, cuando lleguen esos vientos, cuando los ríos se desborden, ¿verdad? Cuando tus problemas te ataquen, cuando tus problemas, tus enfermedades, deudas, dificultades, todo lo que te suceda en la vida, llega, pero si tú estás cimentado, tu enseñanza, tu estilo de vida sobre la palabra de Dios,
Todas esas pruebas pasarán porque el Señor te resguardará, te protegerá. Él te enseña que la fe verdadera no se demuestra con palabras, sino con hechos. Si tú vas a misa, tienes que escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. No solamente escucharla y al salir de misa pues ya ni te acuerdas, o tal vez no pusiste atención, fuiste a dormir. Y por eso el Señor te recalca que no, cuando tú vayas para el cielo, no solo es, mira, yo soy el quien iba a misa, yo soy el quien daba ofrenda, yo soy el que él compraba el misal. No, no solo se trata de palabras, no se trata solo de una falsa devoción, ¿verdad? Como aquellos que andan en Semana Santa toda la noche desvelándose, pero no saben ni por qué. Simplemente lo hacen por distraerse. Hay muchos hasta que vienen de otros países, ¿verdad? Por venir a ver las alfombras, pero las alfombras no te van a salvar. Significa que el Señor lo que quiere es que escuches su palabra y la hagas tuya, la hagas propia. Te preocupes por ponerla en práctica. Que todas las enseñanzas que tú aprendes de las Escrituras, de la Biblia, las pongas en práctica. ¿Por qué? Porque la fe exige coherencia absoluta entre lo que se profesa y las acciones diarias, que tienes que hacerlas con amor y justicia. No solo tienes que ser de apariencia, ¿verdad? Que perteneces a un ministerio y en el ministerio pues vas a los retiros, a las vigilias, te desvelas y andas misionando, pero tal vez no andas en cosas de Dios. Andas tal vez por hacer amigos, andas por, ¿qué te puedo decir? Tú sabrás. Pero el Señor te hace ver que si vas a ir a misionar, si vas a ir a una vigilia, que valga la pena esa desvelada. Abre tu corazón, recibe al Señor, ora, pide por aquellos que no tienen que comer. Si tú tienes que comer, pues da gracias a Dios, pero hay que orar por aquellos que no tienen que comer, dónde dormir, qué vestir, qué beber. Hay que orar por todos esos, porque allí es donde nosotros tenemos que ver que tiene que haber una coherencia entre la fe que profesamos contra lo que vivimos a diario. No podemos estar en la iglesia de rodillas, dándonos golpes de pecho, y al salir de la iglesia venimos insultando o maltratando al prójimo. Y ahí es donde nosotros tenemos que actuar así como actuaba Jesucristo. Yo creo que las apariencias a veces nos engañan a nosotros mismos, pero no a Dios. Porque a veces podemos hacer obras extraordinarias en nombre de Jesús, pero no tienen valor si el corazón está lleno de maldad. Lo que importa es la rectitud de tu estilo de vida. Yo creo que ahí es donde tenemos que enfocarnos, que aunque la obra sea pequeñita, pero tenemos que hacerla con amor, de corazón. Tratar a los demás como queremos ser nosotros tratados. Creo que en eso se enfocaba nuestro Señor Jesucristo. Miren, cuando Él le dio de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Él repartió comida, eran 2 peces y 5 panes. Entonces nos damos cuenta que no era gran banquete, pero lo hizo con amor, lo hizo de corazón el Señor, que no podían irse a sus casas sin comer. Entonces ahí nos damos cuenta y Dios nos pone el ejemplo, ¿verdad? Por eso Él mismo dice que aunque sea un vasito de agua que den, pero va a ser recompensado. El Señor nos hace ver que por un vasito de agua que le des a un profeta, tu recompensa no va a ser un vasito de agua, sino que va a ser recompensa de profeta.
Ahí creo que es donde el Señor se enfoca en que las obras, las acciones buenas que hagamos tienen que hacerse sinceramente, de corazón. No tenemos que tener maldad, porque ¿de qué te sirve que tú regales cosas grandes? Imagínate que le regales a la iglesia para que construyan ahí el templo, para que lo reparen, para que lo pinten. Si lo das solo porque realmente tienes el dinero, no lo das ni de corazón, ni con buena intención. Yo creo que por eso el Señor nos hace esa comparación de la parábola, ¿verdad? En la que nos hace ver que la arena representa una vida basada en apariencia, en impulsos o emociones, ¿verdad? Que tú puedas decir, yo voy a regalar esto, pero no lo diste ni de corazón, sino que lo das porque te sobra. Y no importa, puede ser algo muy valioso para ti o para el que se lo das, pero tú se lo has dado porque te sobra, no se lo diste con amor. Entonces, ahí es donde el Señor valora. Hay una cita bíblica que dice, ¿qué tiene de extraordinario que ames al que te ama? Lo extraordinario está en amar al que te odia, así como lo hizo Jesús con Pablo. Si tú te acuerdas, Pablo era perseguidor, mataba a los cristianos. Y el Señor una vez lo encontró y le dijo que por qué perseguía a los cristianos, por qué persigues a mi iglesia. Y el Señor convirtió, transformó a Pablo y hoy es pues uno de los que aparecen muchos libros en la Biblia. Creo que allí es donde tenemos que comprender que la arena para nosotros representa una vida basada solo en apariencias, en impulsos, emociones, ¿verdad? Que cuando vienen las tormentas de la vida, se derrumba. Cuando vienen esos problemas, esas pruebas pequeñitas, esas enfermedades, se caen. Y por eso el Señor habla de aquel que construye sobre la roca, aquel que basa su vida, su estilo de vida, sus acciones, sus obras en, enfocadas en las enseñanzas de la Biblia, ¿verdad? En todo eso que leemos de Jesús y llevamos un estilo de vida semejante al de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando llega la tormenta vamos a resistir, porque quien nos va a fortalecer es nuestro Señor Jesucristo. Y así es como vemos, ¿verdad? Que Jesús nos invita a tomar una decisión personal y radical frente a este mensaje que hemos recibido este día. Así pues, que adelante y a poner en práctica todo lo que aprendemos de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga y que tengan un día colmado de bendiciones. Que Dios bendiga tu entrada y tu salida. Hasta la próxima.